Bueno, y para todos es muy claro que en este momento la atención tiene que ser con calidad, pero sobre todo una atención humanizada, algo que los pediatras nos hemos caracterizado por ser pioneros. Y para este tema, entonces, la doctora Laura Galvis nos va a hablar de cómo hacer una sedación procedimental en urgencias acercándonos a la humanización. La doctora Laura Galvis, quien es muy cercana a la Sociedad de Pediatría, es pediatra egresada de la Universidad CES de Medellín. La doctora es especialista en medicina de emergencias y simulación clínica de la Universidad de Toronto. Además, la doctora hace parte del grupo de investigación de la Fundación Clínica Valle de Lili, es la coordinadora y líder médica del Servicio de Urgencias de Pediatría de la Fundación y es docente de la Universidad ICESI en Cali. Entonces, doctora Laura, usted, quien ahorita está siendo pionera de la parte de emergencias en nuestro país, nos va a actualizar acerca de cómo realizar una adecuada sedación procedimental en urgencias. Bienvenida, doctora Galvis. Bueno, buenas tardes. Yo soy Laura Galvis Blanco, pediatra emergencióloga, y es para mí un placer estar acá con ustedes durante esta tarde hablando de un tema que me apasiona y creo que es completamente necesario y vigente hoy. Vamos a hablar de sedación procedimental en los servicios de urgencias pediátricas como una necesidad de humanizar la atención del niño con lesiones agudas. Para esta conferencia no tengo conflictos de intereses que declarar y me he planteado 3 objetivos que espero cumplamos a lo largo de los próximos minutos. El primero es recordar las ventajas de la implementación de los programas de sedación procedimental en los servicios de urgencias pediátricos. El segundo es discutir algunas controversias muy vigentes respecto a la seguridad de la sedación procedimental pediátrica a la luz de la evidencia actual y terminaremos mencionando algunas nuevas tendencias en sedación procedimental en los servicios de urgencias pediátricas. Para cumplir este objetivo vamos a hacerlo revisando un poco el contexto y los antecedentes de dónde venimos y en qué estamos a hoy 2021. Pasaremos luego a definir qué es sedación procedimental pediátrica y qué tan segura es y terminaremos entonces describiendo algunas nuevas tendencias muy útiles y muy interesantes para nuestros servicios. ¿Por qué es entonces importante que hablemos de pseudoanalgesia hoy 2021? Bueno, desde 1980 ya se habían descrito con bastante claridad los efectos deleterios que tenían no tratar el dolor agudo en los niños y sabemos que puede impactar no solamente en el neurodesarrollo, en la inmunomodulación, sino que puede tener un impacto en la sensibilidad del dolor e incluso en los trastornos conductuales. Ya sabemos y por experiencias que han tenido los grupos de adultos que la sedación procedimental pediátrica mejora la experiencia del paciente. El niño no va a sentir dolor cuando le estamos haciendo el procedimiento que necesita para que lo ayudemos a recuperar. Va a mejorar la comodidad de los padres y de los médicos. Nada más incómodo que uno tener un niño a los gritos, llorando, sufriendo, asustado mientras uno está intentando pasar un punto. Por otro lado, reduce la congestión de los quirófanos y de los servicios que están suministrando la anestesia general y todo esto hace que también se disminuyan los tiempos de estancia y los costos asociados en la atención. Los servicios de urgencia son más autónomos, son más suficientes y pueden generar un movimiento de pacientes mucho más rápido, mejorando la experiencia de los niños y de sus familias. Este es el mapa del Banco Mundial donde están distribuidos los países de acuerdo a los ingresos y es supremamente importante que entendamos hoy en qué estamos. Colombia está en verdecito, es un país de medianos ingresos, igual que la mayoría de los países de Latinoamérica. En los países de altos ingresos, los niños corresponden al 15 o al 20% de la población, pero en nuestros países, los pacientes en edad pediátrica corresponden al 45% de la población. Y esto es supremamente importante porque está muy claro que el 85% de los niños, de los pacientes hasta los 15 años, en algún momento requieren alguna intervención o procedimiento. Es supremamente importante que miremos cómo está este mapa, que miremos cómo está Colombia y que miremos cómo está Latinoamérica, porque los programas de sedación procedimental por fuera del quirófano, justo en estos países que tienen ese impacto tan grande de la población pediátrica, son prácticamente inexistentes.
Es supremamente importante que los pediatras nos abanderemos del manejo del dolor y de la analgesia y de la sedación en nuestros pacientes mientras estamos en un contacto con ellos en los servicios de salud, porque está descrito desde hace muchísimo tiempo que los pacientes pediátricos reciben menos analgésicos que los adultos por las mismas causas dolorosas. Por ejemplo, quemaduras, fracturas, crisis vasoclusivas. 60% de los adultos reciben manejo adecuado analgésico versus el 30% de los pacientes pediátricos, con un agravante, y es que los niños menores de 2 años de edad reciben menos manejo de dolor que los niños más grandes. Y uno no puede como evitar preguntarse el por qué. La mayoría de las veces hay como esta creencia o esta sensación, pues que es esperable que los niños lloren, pero los pediatras, incluso nosotros, tendemos a creer que hay más ansiedad que dolor. Entonces, por otro lado, se piensa que no van a recordar el evento. A los pediatras, y acá tenemos mucha responsabilidad, nosotros también tenemos temor a los efectos adversos de algunos medicamentos. No estamos entrenados ni nos entrenaron en nuestros programas para hacer sedación procedimental, y por otro lado hay falta de consenso en medicamentos y monitoreo. Esto hace que nuestra realidad a hoy, 2021, siga siendo la misma que en 1989, donde estaba descrito en este artículo que es fantástico, que muestra cómo los niños seguían recibiendo manejo inadecuado del dolor en ese momento, y hoy a 2014 en este artículo, bueno, hace 7 años, pero la realidad no ha cambiado mucho, los niños siguen siguen teniendo dolor de manera innecesaria en los contactos con el servicio de salud. De una u otra manera, este tipo de inmovilizaciones, lo que coloquialmente hemos aprendido a llamar acá la anestesia enzimática, todos encima del niño para que se quede quieto y le podamos hacer los puntos, son cosas que son de nuestro día a día. La sujeción, la inmovilización, decimos, ¿cómo es esto diferente de un método casi que cruel? No es diferente. Entonces, estas cosas deberían ser un motivo en este momento de nuestra gran atención, y deberían estarnos generando un poco, no solamente de vergüenza, sino también de voluntad de acción. Respecto al manejo de analgesia en los pacientes pediátricos, ha habido cambios importantes. Sabemos incluso que para la analgesia, la distracción, métodos no farmacológicos, eso está claro que se está utilizando mucho. Incluso se habla mucho de utilizar realidad virtual como métodos de analgesia y ha tenido muy buenos resultados. Eso respecto a la analgesia, pero para la sedación seguimos teniendo un reto a nivel mundial. Y este reto a nivel mundial se desprende de algunas situaciones históricas que hemos tenido. Ha habido barreras históricas para la sedación procedimental. ¿Por qué? Porque en algún momento la sedación, que era ofrecida exclusivamente por anestesiólogos, entonces hubo como esta división en la que metieron en todo un mismo saco sedación por fuera de los quirófanos, ejercida o administrada por los no anestesiólogos. Bueno, ese término dice sedación no administrada por los o administrada por los no anestesiólogos, es un término poco preciso, es un término obsoleto porque el espectro de práctica de los no anestesiólogos es demasiado amplio. La habilidad que tiene un pediatra emergenciólogo, que tiene un intensivista, que tiene un pediatra que está en la sala de reanimación día a día para el manejo del servicio de urgencias es diferente de la habilidad que tiene para el manejo de la vía aérea otro pediatra que tiene otra especialidad, otra subespecialidad, que no maneja sedación en el día a día. Entonces, el espectro de práctica, el espectro de ese término de los no anestesiólogos es algo que hace que haya como una sombra ahí de inseguridad a la hora de hablar de sedación, y esto es lo que tenemos que empezar a revalorar. Estos son rezagos de una época en la que los pediatras de urgencias no estaban entrenados en el manejo de la vía aérea y acudían a otras subespecialidades para hacerlo. Por otro lado, cuando se habla de sedación por fuera de los quirófanos, tenemos como esa misma sombra de inseguridad, es que es una sedación por fuera del quirófano, pero es que por fuera del quirófano también sigue siendo un término
muy poco preciso. Es completamente diferente hacer una sedación en una sala de reanimación, en una sala de procedimientos, cuando tengo un carro de vía aérea, cuando tengo un carro de paro, cuando tengo los elementos de monitoría, cuando tengo en mi equipo una terapeuta respiratoria, cuando tengo a alguien que está encargado de hacer el procedimiento y alguien encargado de hacer la sedación. Es completamente diferente que hacer una sedación en una habitación, en resonancia, etcétera, etcétera. ¿Cuál ha sido la historia y por qué me siento optimista al respecto? Bueno, porque estas barreras para la sedación procedimental por los no anestesiólogos, que es así como se describe en la literatura, han estado descritas no solamente para las urgencias pediátricas, sino que tradicionalmente estuvieron ahí esas barreras para las otras especialidades y fueron los emergenciólogos quienes lideraron la administración de sedación procedimental en urgencias y tuvieron muy buenos resultados de manera tal que la sedación procedimental en adultos es una práctica que está extendida ya también en países de medianos ingresos. Sin embargo, la medicina de urgencias pediátricas es una especialidad todavía muy joven. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que hacer como esta campaña de estarnos fijando cómo cambiamos el estatus actual en este momento y cómo humanizamos la atención en nuestros servicios de urgencias. Hay experiencias exitosas en diferentes países en los últimos 15, 20 años. Estados Unidos, Canadá, España han tenido experiencias muy exitosas donde hubo un cambio dramático y radical del paradigma. ¿Cuál era el modelo que reinaba antes en estos países? Bueno, pues anestesiología no confiaba en los pediatras para dar sedaciones, porque pues decían que eran pediatras que no estaban entrenados en el manejo de la vía aérea ni de la farmacología. Adicionalmente, había muy poca disponibilidad de los anestesiólogos para ir a urgencias. Se utilizaban midazolam y fentanil a gran escala y entonces había una gran incidencia de eventos y efectos adversos asociados a la medicación y al procedimiento y por supuesto pues había muchísimos gritos desde la sala de procedimientos y de una u otra manera yo creo que todos en este momento hemos recordado una sutura con el niñito enchumbado y así arropado y llorando. Hemos recordado una fractura que se redujo a palo seco, una punción lumbar que la hicimos con el niño despierto y llorando, etcétera, etcétera. ¿Cómo cambiaron ese paradigma y cómo viraron? Especializaron a su gente, prepararon a sus pediatras para que hicieran sedaciones en sus pacientes en el servicio de urgencias y estos pediatras podían hacer sedaciones o pueden hacer sedaciones en el servicio de urgencias porque están entrenados profundamente en el manejo de la vía aérea y en la farmacología de los medicamentos que utilizan. Adicionalmente, incluyen la sedación procedimental en sus programas de entrenamiento, es decir, cuando se gradúa un pediatra emergenciólogo, cuando se gradúa un pediatra que ha estado en el servicio de urgencias, pues entonces ha adquirido también las capacidades y ese skill set para poder administrar sedación procedimental de una manera segura. ¿Esto en qué se traduce? En que estos países con experiencias exitosas en sedación procedimental tienen servicios de urgencias más autónomos, en los que los pacientes fluyen rápidamente y sobre todo servicios de urgencias mucho más humanos. Esto es tan importante que la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas incluye como indicadores de calidad en la atención de salud dos factores. Uno, el uso de anestesia tópica en el 100% de los pacientes, es decir, no tiene por qué haber una venopunción, por ejemplo, si yo no le he ofrecido anestesia tópica a ese niño. No tiene por qué haber dolor innecesario en el servicio de urgencias. Ese niño ya está asustado, ese niño ya está sufriendo. ¿Cuál es nuestro compromiso como personal de salud para disminuir su ansiedad? Por otro lado, incluyen otro indicador que es la utilización de pseudoanalgesia para procedimientos dolorosos en el 90% de los casos. Es decir, uno de sus indicadores de calidad en la atención, qué tan buenos somos, qué tan comprometidos estamos con la excelencia, es que nuestros pacientes no tengan dolor innecesario. Por supuesto, hay que tratar la ansiedad y el temor y hay que hacerlo, sí, no necesariamente con medidas farmacológicas, pero tenemos que trabajar en equipo y ese tiene que ser nuestro lema. La atención de calidad en los servicios de urgencias pediátricas incluye de manera fundamental evitar el dolor innecesario en nuestros pacientes en los servicios de urgencias.
¿Cuál es entonces el reto latinoamericano y lo que nosotros tenemos en este momento que empezar a trabajar? Pues tenemos que desarrollar guías de pseudoanalgesia que estén aplicables a nuestro contexto. Tenemos que trabajar en la educación de nuestros residentes, de nuestros pediatras, de nuestros emergenciólogos para que estén muy bien entrenados y dominen la vía aérea y la farmacología, y debiéramos entrenar y ojalá certificar a nuestros equipos en sedación procedimental pediátrica para que estas imágenes de la anestesia enzimática sean cosa del pasado. Este es un trabajo que hemos hecho con el grupo de pseudoanalgesia de la Sociedad Latinoamericana de Emergencias Pediátricas, donde hemos hecho unas guías que pueden ser una aproximación inicial para los servicios, para que empecemos a pensar cómo podemos planear y organizar servicios que tengan sedación procedimental de manera segura y que obedezcan a las necesidades que tienen los pacientes y nuestras familias. Entonces, entremos un poquito en materia. ¿Cómo se define y qué tan segura es la sedación procedimental? Bueno, vamos a definir sedación procedimental de una manera muy sencilla, que es básicamente dos conceptos grandes: disminuir el nivel de conciencia de ese paciente, pero permitiéndole que él maneje o tenga control de la vía aérea para poder hacer el procedimiento en calma. Eso es, administrar agentes sedantes o disociativos con o sin analgésicos para reducir su nivel de conciencia sin que se deprima la función respiratoria. Es decir, en estos pacientes en los que vamos a hacer sedación procedimental, nunca vamos a entrar en el territorio, o esperamos de entrar en el territorio de una sedación profunda, que es uno de los riesgos, ya hablaremos de eso, pero debemos mantener los reflejos protectores de la vía aérea y ese será nuestro pilar y nuestro común denominador. Entonces, volvemos, es reducir el nivel de conciencia del paciente para que tolere el procedimiento que vamos a hacer sin que se deprima la protección de la vía aérea o la función cardiorrespiratoria. Hay distintas indicaciones de qué dependerá la estrategia de sedación o de pseudoanalgesia que yo voy a utilizar, dependiendo de lo que el paciente requiera. Si el paciente requiere restricción del movimiento, entonces puede ser que necesite más bien un tipo de sedación y no necesita analgesia. Si es un procedimiento que es muy doloroso, como por ejemplo un desbridamiento de una quemadura, pues este paciente necesitará no solamente analgesia, sino también sedación y amnesia del evento. Entonces, ¿de qué dependerá el medicamento que yo voy a utilizar, y además de qué dependerá la estrategia que vamos a utilizar? De lo que necesitamos con el paciente o de lo que el paciente necesita? Si necesita más analgesia, si necesita más sedación, si necesita ansiolisis, ¿qué es lo que el paciente necesita? Y como pilar de la sedación procedimental tenemos que recordar que ahí está sostenidito el uso de los anestésicos tópicos como primera estrategia según amerite. Entonces, anestésicos tópicos, y la siguiente pregunta, ahí ya partamos, evitemos el dolor innecesario en cada contacto que tengamos con ese niño, anestésicos tópicos, y después de eso miremos a ver qué es lo que el paciente necesita. ¿Qué tan segura es la sedación procedimental? Bueno, esta es la página de la Sociedad de Sedación Pediátrica, que tiene artículos clasificados para responder esta pregunta desde el 2007. Y creo que hoy, a 2021, puedo contestar esa pregunta con mucha tranquilidad. Vamos a ver entonces qué nos dicen los artículos y la literatura. Bueno, el primer artículo que les estoy poniendo acá es un artículo del 2006 que fue publicado en Pediatrics, que fue un estudio que se hizo, fue un estudio multicéntrico, más de 30,000 sedaciones procedimentales en la que tuvieron una desaturación, el porcentaje de saturación fue el 1.6%, menos del 1% tuvo laringoespasmo, solamente un paciente requirió RCP, un paciente de 30,000 y no hubo muertes. ¿Cuál es la conclusión en el 2006? Que es poco probable que la sedación procedimental tenga eventos adversos serios en instituciones que tienen sistemas organizados de sedación. Y ahí resalto sistemas organizados de sedación. Sedación no es administrar un medicamento, hacer el procedimiento, es saber cómo nos vamos a preparar para que esta sedación sea segura. Y en caso de que haya una complicación que es infrecuente, la podamos manejar con mucha tranquilidad. Este es otro estudio también muy bonito que habla del uso del propofol, o que revisa el uso del propofol en los servicios de urgencias. Todos estos estudios que les estoy poniendo son en pacientes pediátricos en servicios de urgencias, o sea, pediatras y emergenciólogos por fuera del quirófano, en salas de reanimación o en las salas de procedimientos.
Utilizando el Propofol, hicieron una revisión con más de 25.000 pacientes, 25.000 sedaciones, tuvieron 2 broncoaspiraciones, una intubación no planeada, y en este estudio con Propofol ellos sí encontraron una incidencia de requerimiento más alto de soporte de la vía aérea versus otros medicamentos. ¿Cuáles eran los pacientes que al ser sedados con Propofol necesitaban más soporte de vía aérea? Pacientes que pesaban menos de 5 kilos, que tenían un ASA más de 2, infección respiratoria alta concomitante, pacientes prematuros y uso concomitante de otros agentes. Todos estos factores de riesgo que estoy mencionando ahí, el peso, la clasificación de ASA por encima de 2, nosotros para sedación procedimental solamente se recomienda ASA 1 máximo ASA 2, infección respiratoria aguda, eso ya clasifica que y prematuros, eso ya clasifica que el paciente no es, eso ya excluye al paciente de una sedación procedimental en el servicio de urgencias. Este es un estudio también que es muy importante tener en cuenta y revisarlo. Este es un estudio del 2016 que revisa las sedaciones únicamente con ketamina en 22.000 pacientes pediátricos y encontraron una baja incidencia de eventos adversos leves y muy baja de eventos graves. En este estudio, en el que tuvieron más de 20.000 pacientes, hubo 3 muertes y esas 3 muertes fueron asociadas al laringoespasmo. Cuando se revisan esas muertes, a ver qué era lo que tenían estos pacientes habían recibido, habían tenido coadministración de medicamentos como Propofol y ketamina, eran pacientes que tenían enfermedad cardíaca, gastrointestinal, infección respiratoria alta, o que tenían un ASA mayor o igual a 3, es decir, nuevamente pacientes que no se recomienda sedar en el servicio de urgencias. Uno puede inferir, según esto, que si son pacientes bien clasificados, o sea, según lo que estamos viendo acá, si son pacientes bien clasificados, a esos pacientes les va muy bien. Pero revisemos entonces todavía un poquito más, miremos esta revisión sistemática y este metaanálisis que también revisa entonces la sedación procedimental pediátrica en los servicios de urgencias administrada por no anestesiólogos o por pediatras o por emergenciólogos. Ellos también concluyen que los eventos adversos graves son muy raros en la sedación pediátrica en urgencias, que hay eventos adversos frecuentes que podemos tolerar, que son el vómito y la agitación, y que la hipoxia ocurre en el 1% de las sedaciones. Entonces, para responder a nuestra pregunta, los eventos adversos graves son infrecuentes en pacientes bien clasificados. La mayoría de los eventos adversos de la vía aérea pueden ser manejados con ventilación a presión positiva, BBM y listo, pero tenemos que estar preparados siempre para ser capaces de soportar a esos pacientes, que la ketamina como monoterapia en sedación procedimental es una excelente estrategia porque tiene el mejor perfil de seguridad de todos y que cuando adicionamos opioides como el fentanilo, adicionamos propofol, se incrementa el riesgo de eventos adversos. ¿Cómo reducimos entonces nosotros también los eventos adversos? Preparándonos. ¿Qué es la preparación? Seleccionando adecuadamente los pacientes. ¿Tiene una fractura y tiene una infección respiratoria aguda? No entra. ¿Tiene antecedente de un problema cardíaco y tiene una herida fuerte, una herida grande en la cara que necesita? No lo podemos hacer acá, lo vamos a hacer en el quirófano como se debe hacer. Hay que preparar al equipo, preparar a todos los participantes que estén seguros en el manejo de la vía aérea, que conozcan sus medicamentos, y acá, por supuesto, como siempre, el exceso de confianza es una pésima estrategia. Recomendamos tener un registro para la valoración de la sedación procedimental, que miremos todos y cada uno de los ítems que pueden suponer un riesgo para que no se nos pase nada, que clasifiquemos el ASA de los pacientes, que definamos si cumple criterios para sedación de urgencias y que le hayamos explicado a los papás los eventos y los posibles desenlaces adversos que pueda pasar, que estemos seguros. Y adicionalmente, cuando ya hemos hecho eso, bueno, pues que hagamos como un time out antecitos de la sedación, donde identifiquemos los roles del equipo, donde revisemos nuevamente el peso, donde confirmemos las alergias, donde sepamos quién va a hacer el procedimiento y quién va a dar la sedación, quién va a manejar la vía aérea, que tengamos todo listo, no dejar nada al azar para poder hacer que esa sedación fluya y sea perfecta. Vamos con las nuevas tendencias. De esta ya habíamos hablado un poco en la parte previa cuando hablamos de la ketamina como inductor. Bueno, una de las estrategias es la ketamina como monoterapia. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que en los pacientes en los que coadministrábamos medicamentos, ketofol, por ejemplo, ketamina propofol, ketamina midazolam, ketamina fentanil, en esos pacientes que utilizaban ketamina
más otro medicamento, a los pacientes no les iba bien. Este es un estudio muy bonito que muestra, además tiene una fuerza muy grande, es uno de los grupos que más ha estudiado sedación procedimental pediátrica en el mundo, y ellos muestran cómo la sedación con ketamina sola, en su experiencia, estuvo asociada con los mejores desenlaces, no tuvo eventos adversos graves cuando se compara entonces a la ketamina con otros medicamentos combinados. Es decir, para lo que nosotros necesitamos en el servicio de urgencias, que es atenuar el nivel de conciencia para que el paciente tolere el procedimiento y que mantenga los reflejos protectores de la vía aérea, la ketamina es excelente. Segunda nueva tendencia, premedicación. Voy a sedar a los pacientes, le voy a poner ketamina. Bueno, pues sabemos que el vómito es uno de los efectos adversos más comunes y además se presenta con la ketamina y puede retrasar el alta en urgencias. Entonces, una de esas estrategias, y yo no quiero que mi paciente se quede más tiempo del necesario después de que se despierta, necesito que tolere la vía oral para poderlo mandar, es premedicar a los pacientes con un antiemético, y se ha visto que el ondansetron reduce el vómito post-sedación de una manera importante y se recomienda utilizarlo 15 a 30 minutos previo a la sedación. Esta es una tendencia que es muy bonita y muy relevante que no quiero dejar pasar, y es el mensaje grande que sabemos que el ayuno es una gran limitación para los procedimientos urgentes en nuestros servicios. Tradicionalmente hemos manejado que para los procedimientos selectivos tienen que esperar hasta 8 horas, lactancia materna 4 horas, líquidos claros 2 horas, pero es la literatura en este momento nos invita a revalorar esa creencia, que realmente es una creencia. El primer artículo que les estoy poniendo acá es un artículo muy bonito que lo publicaron en Anesthesiology, que por eso también me parece que es supremamente importante, que busca establecer la relación entre el estado de ayuno de los pacientes y los eventos adversos con la sedación por fuera del quirófano en pacientes pediátricos. Y ellos concluyen que el estado de ayuno o el tiempo de ayuno no es un predictor de complicaciones para este subgrupo de pacientes, para pacientes pediátricos que necesitan sedaciones en los servicios de urgencias. Y este es el mismo grupo de Maalabat, el artículo de Hama que les estoy poniendo abajo, es un artículo que busca también la asociación entre ayuno y desenlaces adversos en pacientes pediátricos que han recibido sedación, y ellos concluyen que no hay asociación entre la duración del ayuno y ningún tipo de evento adverso. Entonces, los hallazgos en la literatura actual en este momento nos invitan a que no retrasemos la sedación para hacer los procedimientos por el tiempo de ayuno. Una tendencia muy bonita, nueva, es el uso de medicamentos intranasales, o no nueva, pero que necesitamos que empiece a tomar cada vez más fuerza. Hay diversos estudios que muestran cómo los medicamentos intranasales sí pueden proveer analgesia óptima y de manera muy rápida en el servicio de urgencias. Hay distintos estudios utilizando ketamina intranasal, utilizando fentanil intranasal y comparando incluso ketamina con fentanil intranasal. Si bien los estudios muestran que la ketamina por vía oral o por vía intranasal tiene una efectividad para sedación inconsistente, sí es una buena estrategia para analgesia. Entonces, acordémonos que para sedación puede ser que la ketamina no nos sirva, pero para analgesia de manera rápida, llega el niñito con un gran quemado, llega el paciente con una fractura, ketamina intranasal parece que sí sirve y le va muy bien. Tenemos 2 estudios acá bonitos que dice cómo la ketamina intranasal es bien tolerada. Hay otro estudio también reciente, pues no tan reciente, ya del 2017, que muestra cómo el fentanil intranasal mejora también la calidad de la atención en los servicios de urgencias al disminuir los tiempos que hay desde la llegada del paciente hasta la administración de la analgesia. Entonces, a manera de conclusión, para medicamentos intranasales, sí sirven, acá les estoy poniendo las dosis, sí sirven, tienen mayor potencial para analgesia que para sedación, y si los utilizamos para calmar el dolor del niño, está perfecto y son efectivos, son eficientes, los tenemos que aprender a utilizar y tenemos que utilizarlos con el atomizador intranasal, que es el que les estamos poniendo ahí, es decir, no solamente poner el medicamento, sino es utilizar el dispositivo que es como una espumita de FOMI que garantiza la aspersión del medicamento en toda la mucosa para poder que se absorba.
Para terminar, después de haber hablado de definiciones, tendencias y seguridad de la sedación procedimental, ¿qué queremos que se lleven a casa o qué me gustaría que se lleven a casa hoy? Bueno, pues que el tratamiento del dolor y la prevención del dolor procedimental deben ser nuestras banderas como pediatras, que tenemos una deuda con la población pediátrica, que los niños aguanten dolor en los contactos con el servicio de salud es algo que no podemos seguir permitiendo que pase y está en nosotros empezar a abogar por ese cambio. ¿Cómo podemos empezar a abogar por ese cambio? Respaldándonos en lo que dice la literatura actual. Ya sabemos que la sedación procedimental es segura, es diferente de una anestesia general y que la sedación procedimental es segura cuando la utilizamos con ketamina como monoterapia, cuando tenemos elementos de monitoría, cuando hemos preparado al equipo, cuando sabemos manejar las potenciales complicaciones, a los pacientes les va muy bien. Las nuevas tendencias en sedación procedimental pediátrica, utilizar la ketamina como inductor único, premedicar al paciente para evitar que tenga vómito, que llegue el paciente apenas llegue y llega con mucho dolor, le pongamos medicamentos intranasales, hace aún más accesible todavía el uso en nuestros servicios. ¿Y cuál es entonces nuestra tarea para poder abanderarnos del dolor y abanderarnos o más bien de la pseudoanalgesia en nuestros servicios? Bueno, tenemos que empezar entonces a estandarizar nuestros procedimientos de pseudoanalgesia. Tenemos que empezar a trabajar con nuestros servicios y de manera local, regional y ojalá nacional para mirar cómo podemos empezar a que esto se vuelva una realidad en nuestros contextos y empezar a escribir y a reportar nuestras experiencias y nuestros desenlaces. Bueno, esos eran los mensajes que quería compartir con ustedes hoy. Este es un tema que me apasiona y que creo que es una deuda pendiente con nuestros niños en este momento. Por acá les dejo mis datos de contacto y quedo atenta a cualquier inquietud que pueda surgir. Por su atención, muchísimas gracias.